Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar algunos temas acerca de los tipos de reproducción. Estos son los temas que vamos a ver: reproducción vegetal y reproducción animal. Bueno, entonces vamos con la reproducción en plantas. La reproducción en plantas, como ustedes más o menos creo que han escuchado o saben de algunos años anteriores, se puede hacer tanto sexual como asexualmente. En el caso de la reproducción de tipo sexual, es la formación de nuevas plantas a partir de dos progenitores, constituyen el proceso de reproducción sexual. Cada progenitor aporta sus gametos, células sexuales, que se unen y forman un cigoto. La primera célula del nuevo individuo que contará con una combinación de material genético de ambos progenitores. En las plantas generalmente sexualmente se reproducen cuando hay flores. Entonces, esos temas pues ya se han visto anteriormente, que la flor tiene pistilo, anteras, el cáliz, que esos son los órganos sexuales de las plantas para poderse reproducir. Y la reproducción de plantas de tipo asexual esta reproducción se caracteriza por la permanencia de un único progenitor que se divide y da origen a individuos genéticamente idénticos al progenitor entre sí. Este tipo de reproducción se utiliza para obtener plantas que son copias o clones de las plantas de la planta original, seleccionada por sus buenas características agronómicas. Entonces, la reproducción de tipo asexual no necesita dos individuos, por lo tanto no va a compartir dos genes, solamente va a compartir sus propios genes, por lo tanto la planta que sale va a salir idéntica. Entonces, en algunos libros está reproducción en plantas asexual o clonación en plantas. Entonces, vamos a ver más a fondo la reproducción asexual o clonación de las plantas. Ya sabemos que clonación de las plantas es porque las plantas vienen de un solo individuo, de un solo progenitor, por lo tanto tiene un solo material genético. ¿Listo? Entonces, en la reproducción asexual vamos a hablar de dos aspectos. Uno es la multiplicación vegetativa y otro es el apoxi. El apoxi es la reproducción por medio de semillas. Y la multiplicación vegetativa ya lo vamos a tomar en tres aspectos. Uno es la propagación por determinados factores, otros son los injertos y otro es el cultivo in vitro. El cultivo in vitro son todos aquellos cultivos que hacen por medio de una placa de vidrio o de vidrio, por eso se llama cultivo in vitro. Entonces, estos básicamente se dan en los laboratorios. Cuando cogen un espécimen, una planta, la ponen en condiciones de laboratorio y hacen que esta planta se reproduzca y haga todo su proceso de división celular ahí, o sea, en el laboratorio, en el vidrio, y que no tenga contacto con bacterias, con hongos, sino que sea solamente la planta. Entonces, a esos cultivos se les llama cultivo in vitro. Vamos a ver entonces, dentro de la multiplicación celular está la propagación, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de estos aspectos. Entonces el primer aspecto que vamos a ver son los esquejes. Los esquejes. Muchos árboles y arbustos cultivados son reproducidos a partir de esquejes o segmentos de tallos, que cuando se colocan en el agua o tierra húmeda desarrollan raíces en sus extremos. Uno, por ejemplo, el más conocido es el árbol de sauce, que tiene una gran capacidad para formar raíces y crecer. Los esquejes pueden eh, también ser de hojas y se utilizan para la reproducción asexual. Bueno, entonces en la imagen, en la parte de abajo de los esquejes, estamos viendo una rosa. Entonces, ¿en qué consisten los esquejes? Ahí se corta un pedazo de un trozo de material de la rosa y se siembra. Y este empieza a reproducirse em,
adaptándose pues a las condiciones y sacando raíces. Entonces así es como es la reproducción por esquejes. Recordemos que hay varios plantas que se reproducen de esa manera. Como la más representativa es la rosa, ¿no? Que generalmente se corta un pedazo, se siembra y vuelve y sale una rosa que fue parte de otra rosa anterior. Ahora vamos a ver los estolones. Muchas plantas, como la fresa y la frutilla, desarrollan tallos delgados, largos y horizontales llamados estelones. Estos crecen muchos centímetros al ras de la tierra y producen raíces. Bueno, si ustedes ven en la parte de abajo en la imagen, que en la flecha está señalando los estolones. Los estolones, no sé si ustedes han visto de pronto en las películas, que hay plantas que crecen y se van alargando y van generando más plantas y van generando más plantas y van generando más plantas y así sucesivamente. Entonces, en eso consiste la reproducción bajo estolones, que la planta va redireccionándose y de esta forma va haciendo más plantas de ella misma. Listo, ahora vamos a ver los rizomas. Bueno, los rizomas, bueno, otras plantas se extienden por medio de tallos denominados rizomas, que crecen bajo la superficie de la tierra. Muchas plantas aromáticas como el jengibre, menta, orégano, estragón y romero se reproducen a través de rizomas. Algunas malezas como la pata de tero y otras consideradas como plagas son muy difíciles de controlar porque se extienden también por medio de los estelones y los rizomas. Bueno, si ustedes logran apreciar en la imagen que tiene esta diapositiva, nos damos cuenta que los rizomas son también son muy similares a los que vimos anteriormente, los estelones. Entonces, la gran diferencia entre los estelones y los rizomas es que los rizomas ya abarcan la tierra. Si ustedes ven la figurita ahí, la parte de abajo ya está en medio de la tierra, abajo de la tierra. Y a partir de que estén abajo de la tierra van formando nuevas plantas. Cuando cuando los estelones no necesariamente tendrían que estar abajo de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la imagen señala los estelones que están casi al ras de la tierra, pero van creando nuevas plantas a partir de esos estelones. Se podrían decir que son estelones que están bajo de la tierra y son más gruesos, sus características son un poco más densas. Bueno, el otro se llama tubérculos. Los tubérculos son tallos subterráneos engrosados por acumulación de las sustancias alimenticias y sirven también como medio de reproducción. Un ejemplo típico de tubérculos son las papas, la batata, algunas de las variedades de papa que se cultivan cuando se producen semillas y, y deben ser propagadas plantando un trozo de tubérculo que tenga una yema o un ojo, de la cual surgirán más raíces y tallos. Bueno, entonces en la imagen de la parte de abajo vemos un ejemplo que es el ejemplo de la papa. La papa cuando se siembra empiezan pues a salirle algunas hojas, raíces y este da origen a otro tubérculo, el otro tubérculo hace lo mismo y luego otro tubérculo hace lo mismo, todos conectados entre sí y así es como se reproducen de esa manera los tubérculos. Entonces, ahora vamos a explicar la propagación por injertos. En la propagación por injertos, bueno, el injerto es la unión del tallo de una planta con el tallo o raíz de otra, con el fin
de que se establezca continuidad con el flujo de la savia bruta y savia elaborada. Entre el tallo receptor y el injerto, el tallo injertado, forman un tejido de circulación junto al tallo receptor y queda perfectamente unido a él, pudiendo reiniciar su crecimiento y reproducción de hojas, ramas y flores. En la imagen que está en la parte de abajo vemos, eh, en la primera imagen vemos cómo se corta una parte de una planta, que la planta, digamos, de color verde claro, se cortó y se puso ese pedazo de la planta a la otra que es un color más oscuro. Se puso, se envolvió y en la imagen se dan cuenta de que el pedazo de planta que se logró sobreponer sobre la otra, empieza a hacer toda su periodo de crecimiento. Entonces, en la otra parte también vemos como hay otra mecánica, otro método de injerto, que es cuando solamente se le hacen, se le entierran dos parcas al tallo y las parcas van creciendo también. Hay muchos ejemplos en la actualidad de los injertos. Muchas veces el material genético, cuando son dos plantas, digamos que son similares genéticamente, pero desarrollan frutos que son diferenciales, como por ejemplo la guayaba manzana es producto de un injerto. Algunos aguacates también son productos de injertos. Son partes de una planta de aguacate que se hizo la adición, así como está en la imagen, a otra planta de aguacate y pues creció el aguacate con las características de ambos frutos. Los frutos que da ese árbol son características de ambos frutos porque tienen los dos materiales genéticos. Bueno, ahora vamos a ver la reproducción en animales. La reproducción en animales, bueno, aquí estamos obviando un poco algunos procesos que se dan de reproducción en animales, porque estos, digamos, estos procesos se vieron anteriormente en otros años pasados. Nosotros, por ejemplo, sabemos que la reproducción de la mitosis y la meiosis, ¿no? La reproducción sexual y la asexual en los seres, en los animales, que una es por división celular y la otra es por fecundación. Entonces, esos temas ya se vieron anteriormente, por lo tanto, pues los vamos a obviar y vamos a seguir con las reproducciones sexuales y asexuales que se dan de otros organismos vivientes. Bueno, entonces vamos a empezar con los invertebrados. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de invertebrados y la forma de reproducción. Entonces, por ejemplo, los poríferos o esponjas se reproducen asexualmente. Bueno, la mayoría de estos se reproducen asexualmente, menos los hermafroditas, porque acordémonos que ellos tienen ambos sexos. Entonces, se reproducen por gemación. Los, bueno, ustedes logran apreciar en esta diapositiva que está gemación y está fragmentación, ¿no? Y los demás tienen algún proceso de, pues, porque son hermafroditas. Entonces, vamos a explicar esos dos términos que es la gemación y la fragmentación cuando hablamos de reproducción asexual. En la reproducción asexual, la fragmentación es cuando un pedazo, sí, un trozo del cuerpo del ser biótico en este caso se separa y este a su vez empieza a repararse y hace un nuevo ser biótico. Esta es la fragmentación. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la estrella de mar, que una porción de su cuerpo se fragmentó y dio origen a otra nueva estrella de mar. La gemación es cuando una yema, llamémoslo yema, a un corpúsculo que sale del cuerpo, que tiene cierta acumulación de células que pueden hacer división celular y que pueden o no vivir fuera de este individuo biótico. Ahí estamos viendo la gemación. En el caso de este individuo biótico, cuando el subindividuo que nace de él
tiene las capacidades para poderse desprender de él, lo hará. En muchos casos pueda que este individuo se despegue o que quede allí. Y hay otros individuos bióticos en la gemación que no salen del individuo, que se quedan dentro del individuo y finalmente pues hacen todo su proceso vital así. Bueno, ahora vamos con otros invertebrados que dependen del agua. Otros vertebrados, perdón, que dependen del agua. Entonces tenemos el caso de los peces, los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los peces hacen una fecundación externa y son ovíparos. ¿Qué quiere decir? Que, que los óvulos son segregados hacia el exterior y los espermatozoides fecundan estos óvulos en el exterior, o sea, no ocurren dentro del cuerpo de los progenitores, sino por fuera. Entonces, cuando ocurre eso, todo el proceso de gestación del nuevo ser biótico se hace también externamente. Entonces, por eso se llaman ovíparos, porque nacen de huevos. Los anfibios también hacen una fecundación externa y también son ovíparos. En el caso de los reptiles, ahí se dan cuenta que dice fecundación interna, interna, perdón, y que son ovíparos y ovivíparos. Lo que quiere decir que la fecundación se hace internamente y el ser biótico, producto pues de la fecundación, se desarrolla dentro del cuerpo del progenitor, en este caso pues de la madre. Y el huevo nace cuando ya está todo este proceso y finalmente eclosiona. Están también las aves, que son fecundación interna y también son ovíparos. Y están los mamíferos, que la fecundación también es interna y son vivíparos. Entonces, básicamente esos son los dos tipos de reproducción, tanto en plantas como animales. Voy a dejar un escrito de apoyo en donde está detallada la información que yo les di y hay un taller en el documento en Word para que por favor lo realicen. Entonces este ha sido todo el video por la clase de hoy. Muchas gracias.